Este episodio es auspiciado por Flexi, el WMS más simple y práctico para mantener tu logística bajo control. 8bits simplifica tu cadena de suministro. Visítanos en 8bits.lat. Hola, hola, ¿cómo están? De nuevo por acá en Supply Chat Podcast, otra vez para conversar un poco más de logística. Siempre queda corto el tiempo, pero esta vez con un invitado súper especial, ¿no? Arturo, importado, recién Así es. importado. Nos acompaña ni más ni menos el gran Pablo Roberto Bertaglia, un crack de la logística del hermano país brasileiro. Vamos a hablar portuñol el día de hoy, por si acaso. A quien yo tengo la suerte de poder llamar mi amigo, además. A pesar de que nos hemos conocido hace poco más de un año, ¿no? En São Paulo, en el foro de Supply Chain organizado por Hilos. Pero bueno, sin más, Pablo, te dejamos el micro abierto para que puedas presentarte, contarnos un poco de ti y empezar con la conversación. É um honor estar aqui com vocês. Graças, Arturo. Graças, Álvaro. Um honor de novo, não? Como dijo Arturo, vamos a falar um pouquinho em portunhol, que é a mescla entre espanhol e português. E tenho muitos amigos em Peru, em Lima, porque trabalhei em Unilever e hacía desde Brasil muchos viajes a Perú. Entonces, hay una comunidad de supply chain, una comunidad logística muy rica ahí, y yo digo que Brasil y Perú comparten muchas veces de muchos retos, muchos desafíos muy similares, que es la complejidad, la creatividad del pueblo latino, ¿no? Y lógicamente mucha, como diría, mucha resiliencia por la cultura, ¿no? Entonces estoy muy feliz de poder aportar un poco a este podcast, a esta charla, conversación que vamos a tener acá, ¿no? Así es, una conversación entre colegas, entre amigos. Entonces, cuéntanos por favor, Paulo, esa es la clásica pregunta con la que empezamos, ¿cómo te inicias en supply chain? Cuéntanos un poco de el origen de tu historia en la cadena de suministro. Es una historia muy interesante porque yo estaba en Unilever, trabajaba con ingeniería industrial, ¿no? Y básicamente ingeniería industrial, tú tienes mucho tiempo, yo tengo 69 años, ¿no? Pero hace mucho tiempo a un verdito, ¿no? Se dice eso en español, verdito, muy joven, ¿no? Sí, sí, sí. Y un vicepresidente de supply chain llega a la oficina y comenta el siguiente: mira, necesito de un muchacho para ir a Inglaterra. ¿Quién acá habla inglés? ¿No? Y, y yo estaba haciendo un curso en una escuela chiquita en mi ciudad. Y bueno, me sometí a una prueba, pasé en la prueba y fui a este curso que tardó ahí cerquita de tres meses. Pero en este curso, además, yo me profundicé en logística, porque en aquella época supply chain era poco conocido, ¿no? Sí. Era mucho más distribución, logística, compras, ¿no? Sí. Y ahí entendí la importancia del supply chain y empecé entonces a trabajar con el concepto. Vamos a explotar un poquito más después de cómo participé, cómo evolucionamos el tema de supply chain, pero entendí que había una conexión muy fuerte, ¿no? De la logística con las personas, y ahí empezamos en supply chain, y después incluso yo escribí mi primer libro, después el segundo, el tercero, y ahora estamos en el 15º libro, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso. Amigo. Imagínate esa trayectoria, Alvarito. Creo que Todavía, no decepcioné esta vez en la no, búsqueda, no, ¿no? nunca. Ujú. Estamos en ese camino, acabamos de empezar, pero vamos avanzando. Exacto. Vamos a sacar el primer libro de Supply Vamos. Chat. No, mentira. Eventualmente. Entonces,
¿Cuál es, además de este deep dive que hiciste en Inglaterra, tremenda oportunidad, además de muy jovencito, cuál ha sido otro hito que tú crees que ha marcado tu carrera, Paulo? Era una carrera larga, ¿no? Entonces Mm, hay muchos hitos que se pasaron por ahí, pero sí, uno de ellos muy conectado a la parte de supply chain, la gente debe conocer al Score Model, Supply Chain Reference sí, Operations, de toda la parte de referencia a supply chain, ¿no? sí. Y en Unilever yo tuve la oportunidad de participar de este proceso en Estados Unidos cuando recién empezaba. Qué Y eran lindo. cerca de 70 empresas. Unilever estaba ahí, Procter Gamble, Colgate-Palmolive, realmente muchas empresas en búsqueda de una definición de supply chain. Ujú, Y allí empezó por la parte de planificación, la parte de compras, manufactura, distribución y las definiciones de cada uno de estos elementos. E eso me fue muy interesante y muy rico en esta participación porque hermoso. una de las cosas, primero, la relación con la gente, con las empresas ahí en Estados Unidos. El Mm, segundo punto, una capacidad de evaluación de toda la cadena de suministro, una capacidad de organización de las ideas, ¿no? O sea, mm, uno cuando habla de compra, de planificación, compras, manufactura, distribución de una forma organizada y todos los indicadores conectados, es una integración muy fuerte, ¿no? sí, Eso es muy importante. Y además, con todo eso, después que terminé este proceso juntamente con las otras empresas, me conecté a muchos equipos multiculturales, tanto en Latinoamérica como después en Europa y también en Asia. Entonces viajen a mm, China en una época que China no era nada de lo que es hoy, una mm, China muy evolucionada, muy rica, progredió mucho, ¿no? Eh, entonces, essa referência, esse score model, eu sou um apaixonado por score model porque lindo. realmente tiene una organización y una estructuración muy bonita, ¿eh? Y muy efectiva, ¿no? Entonces, ese realmente de muchos hitos Mm, que logré en mi carrera, este fue uno de los que me marcó bastante. Lógicamente, lindo, hay otros, ¿no? Pero claro. ese realmente fue muy fuerte. Muy bonito, muy lindo. Súper Personalmente, interesante. pequeño paréntesis, Álvaro. Sé que tienes una pregunta, Alvarito, Dale, un dale. pequeño paréntesis. Me encanta el score porque, digamos que fragmenta la cadena de suministro en pedazos que son fácilmente entendibles, ¿no? Sin embargo, mantiene una estructura integral, ¿no? Y conecta todo. O sea, vemos que lo descompone, pero lo mantiene armonizado e integrado. Y eso me encanta. Por eso me parece que es súper potente, justamente. De hecho, que en realidad la idea era exactamente esa, ¿no? O sea, Mm, mucho se hablaba de la cadena de suministro, pero hablaba de supply chain, pero no tenía una organización. claro. Y lo importante de todo eso, interesante, que nosotros teníamos ahí empresas que eran concorrentes, decimos en portugués, competencias, ¿no? Competidores. Competencia. Ujú, Competiendo una con otra, pero ahí en este momento estábamos definiendo un modelo. Mira, cuando hablábamos de Unilever y Procter Gamble, y aún hoy son competencias muy fuertes, ¿no? ujú, Pero aquella época era aún más fuerte de lo que es hoy. Y estaba ahí en la misma sala, la misma oficina, decidiendo, definiendo cuáles eran
los procesos más importantes, y eso era para consumer goods, era para industria Imagínate. automotiva. Después eso evolucionó bastante. Fue el momento de ESR, ¿no? Estamos De como, Efficient Consumer Response, estamos como uno de los donde padres del score acá, entonces imagínate, Álvaro, por favor. sí, eso No, es, y eso es ajá, importante, Arturo, qué porque de locura. hecho, en esta época, estoy hablando de 1982, ¿no? En esta época ya hablábamos de la eficiencia y más que eso, el foco en el consumidor, que es básicamente lo que hablamos muy hoy, ¿no? Claro. Disculpe el italiano acá, ¿no? Yo parlo un poco italiano, entonces mezclo muchas veces italiano con español, ¿no? Y el punto es que servicio al cliente, customer experience, empezó fuertemente con esta parte de Efficient Consumer Response, ¿no? Que era Mm, la respuesta eficiente al consumidor. Fue una época muy interesante y hoy lindo, aplico todo eso en mis trabajos que hago con mis clientes, ¿no? lindo. Eso que dices es súper interesante, Paulo, porque tú tienes una mirada mucho más macro que la que podemos tener nosotros, porque evidentemente este, tienes muchísima más experiencia y empezaste, ¿no es cierto? Cuando muchas de estas cosas, estos conceptos que hoy ya tomamos por asumidos, se estaban como armando. Hablas Estados Unidos, Brasil mismo, son ecosistemas logísticos inmensos, sumamente complejos, ¿no es cierto? Comparados con una economía como la peruana, que es, digamos, un ecosistema mucho más pequeño. ¿Qué aprendizaje clave, digamos, crees que estos ecosistemas que empezaron a hablar de estas cosas 20 o 30 años antes, crees que le legan al resto de latinoamericanos cómo operar, cómo escalar cadena de suministro, cómo medirlas, cómo diseñarlas? Interesante esta pregunta y una de las cosas que me transporta un poco es que muchas veces yo tenía que hacer presentaciones de la complejidad brasileña, de la logística brasileña, la parte de distribución y todo eso, ¿no? Nosotros tenemos más de 5.500 municipios, ¿no? En el país, o sea, municipios son pequeñas y grandes ciudades, ¿no? Y muchas veces enseñar eso, porque Unilever era anglo-holandesa, es anglo-holandesa, enseñar eso a los ejecutivos europeos era difícil, era muy complejo. Entonces lo que yo hacía era poner los países de Europa, con excepción de Rusia, dentro de Brasil, ¿no? Para que ellos tuvieran una idea de la complejidad de Brasil. O sea, nosotros estamos hablando de todos los países de Europa dentro de Brasil. Entonces, la capilaridad del país es muy grande y la complejidad es muy grande, un poco diferente de Europa y Estados Unidos, por ejemplo, que Brasil tiene regiones, ahí Arturo estuvo acá, tiene regiones que son riquísimas, como es São Paulo, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, pero nosotros tenemos regiones que tienen sus dificultades, como es la parte norte del país y Ujú, algunos estados del nordeste, en la parte Del central, nordeste. donde Mm, se concentra el agro, ¿no? Pero Brasil tiene distancias gigantescas, ¿ah? Pero un punto es importante, toda la infraestructura logística es muy débil. mm, Nosotros tenemos una concentración en el transporte rodoviario de 60 a 62%. De todo el mm, volumen transportado en el muchísimo. país se concentra en rodoviario. Y después nosotros tenemos ahí el sector ferroviario, contrastando con Estados Unidos, por ejemplo, que es más de 40%, Brasil ah, es cerca de 20%, dependiendo da fuente donde tomamos los datos, nos llega a 16, 17%, ¿no? Entonces es muy bajo para un país que tiene un relevo muy
muy parecido con Estados Unidos, con Rusia. Rusia tiene 70% de transporte ferroviario en trenes, ¿no? Canadá. Entonces nosotros nos concentramos mucho en la parte rodoviaria, que es un transporte más caro, ¿eh? Que polui más, ¿no? O sea, el efecto carbon footprint es Claro, más intenso, en el transporte rodoviário. Então, é um país que tem um clima muito diferente, né? Na parte sul, na parte norte, onde é mais calientito, não? E outra coisa importante, uma burocracia, digo burocracia, não? Uma sí, burocracia muito pesada e, bueno, necesito hablar de los impuestos, ¿no? Nuestra cadena de impuestos es demasiada compleja, ¿no? O sea, nosotros tasamos, ¿no? Cobramos básicamente de una forma muy diferente de que en los otros países, inclusive en ustedes, ¿no? Entonces, genera una complejidad y esa complejidad tiene un um impacto muito forte em la cadena de logística, porque há muitos incentivos em las ciudades donde el mayor, el alcalde de una ciudad puede decir, mira, viene acá que tú se queda sin pagar impuesto por 30 años. Entonces, la logística puede ser ineficiente, pero tú no estás pagando impuesto. Entonces, claro. eso está cambiando ahora. Estamos teniendo una reforma tributaria. Não significa que vão ter redução de impostos, nada disso, pero é uma reforma onde nós vamos fazer um cambio de la forma de Claro. arrecadação, não? El cómo cobras termina siendo igual lo más importante que hasta cuánto cobras, ¿no es cierto? Porque si me la complicas demasiado, prefiero, ¿no es cierto? Sí, Ya al final la tasa impositiva termina siendo secundaria. Pero lo que dices es súper importante, porque nosotros de este lado de la selva, olvidamos durante, no sé, ya cientos de años creo, por lo menos 100, el tema ferroviario como clave, ¿no es cierto?, para la integración ¿no? de las cadenas de suministro en el país. Recién, qué sé yo, en los últimos 10, a alguien se le ocurrieron dos cosas, ¿no? Oye, los trenes existen y ayudan, ¿no es cierto?, para la integración de las cadenas en los distintos mercados del país. Y hicieron algo que probablemente, y acaba mi pregunta, podría integrarnos a nosotros con un mercado que para nosotros es gigantesco, que es el mercado brasileño. Y lo que se hizo fue la carretera interoceánica. Entonces, ¿tú dónde ves, que por lo demás es sumamente criticada, dice que no se usa, que se hizo medio que por la pura? ¿Tú dónde ves las mayores oportunidades en términos de integración entre Perú y Brasil en los próximos años? Especialmente considerando esto que te digo, ¿no? O sea, ya se ha abierto un puerto gigantesco en Perú, se está planeando otro, hay una carretera que une, ¿no es cierto?, ambos países según lo que entiendo, 15 días menos que por el sur. ¿Tú cómo ves eso? Então, eu costumo dizer que uma vez uma empresa que se pode operar bem em Brasil, opera em qualquer parte do mundo, ¿ah? Ya, Es por uma série de razões, não? Não, sem arrogância, pero al contrário, não? Ou seja, o ponto é que tenemos tanta complejidad, ¿no? mm, Y una infraestructura que no, que no realmente no ayuda. es buena, por eso digo eso, ¿no? Pero las oportunidades son muchas, ¿no? Que nosotros podemos tener, o sea, construcción de carreteras, puertos, puerto seco, ¿no? Que podemos Claro, utilizar punto seco. principalmente hubs importantes, utilização de ferrovias, não somente transporte rodoviário. E uma das coisas que a mim me gostaria, principalmente enfatizar acá, eu sou uma pessoa que eu não miro os limites de uma nação, eu não mm, miro
Exacto. el concepto de, está bien, tenemos la frontera, ok, Claro, pero la parte, lo que estamos haciendo ahora, aquí, ¿no? Acá, claro. es, la educación es muy importante. Entonces, ¿cómo conectamos la parte de educación entre países, ¿no? Sea Perú, sea Argentina, Chile, Ecuador, ¿no? Venezuela y Ujú. Brasil. O sea, no es porque Brasil es grande y tiene 200 millones de habitantes que no puede aprender con la gente de Costa Rica. ¿Ah? Yo aprendo, yo Por supuesto. he ido una persona para la prosa con Bertalia, que podemos hablar un poquito más de qué lo significa eso, ¿no? Eh, para compartir. Arturo estuvo en la prosa para compartir conocimiento. Entonces, yo Mm, creo además de la parte física, de la infraestructura, de construcción de carreteras, de exportación de agro, importación de pescados de Perú. A mí me gustan los pescados de Perú, ¿no? Voy a estar en Perú en marzo, abril del año que viene. Ajá. Siempre tuve la gana de visitar a Machu Picchu, ¿no? Y, y todavía no, aunque haya visitado a Perú, pero siempre estuve en Lima, ¿eh? ujú, ujú. Y deliciosos ceviches, ¿no? Ceviches Ajá. muy, Sí. muy favorables, lo que no tenemos acá, ¿no? No tenemos Delicia, acá, porque es del delicia. Pacífico, ¿no? Es del Sí, Pacífico. claro. Então, um pouco disso, não? Ou seja, Ujú. eu creio que además de la parte física, de como relacionar-se, de como construir a coisa, também passar por um processo educacional de aproximação. A mim me gusta muito fazer o que estou fazendo agora, não só levar conhecimento, mas trazer conhecimento, experiências, né? Aprender com experiências de los países. Isso é muito importante. Pablo, tú eres un conector. Más allá de logístico, más de podcaster, yo te veo como un gran hub que conecta, ¿no? Que tienes autopistas, tienes conexiones, tienes personas, tienes episodios, tienes conversaciones, cafés. Y en ese sentido, te has podido cruzar con muchas personas de diferentes latitudes, nos estás contando durante muchas épocas, muchas funciones, muchos momentos distintos. ¿Qué habilidades tú ves que van a diferenciar al profesional de supply chain en el futuro, habiendo pasado por toda esa historia que nos has comentado? ¿Cuáles son esas que tú crees que son críticas para el profesional de supply de acá a algunos años? Yo creo, muchas veces vamos a decir que es el conocimiento más eh, hard skill, ¿no? Ujú. Yo creo que el futuro de todos los profesionales, no solamente de supply chain, es mirar un poco de soft skill. Lógicamente tiene que conocer la parte técnica, vamos a decir así, que es el hard skill, o sea, lo que é supply chain, que é logística, que é demand planning, quais são as tecnologias que de alguma maneira vão suportar todo esse processo, que é a inteligência artificial, como a inteligência artificial impacta os processos de uma organização. Isso é muito importante ter este conhecimento. Pero a parte que a mim me chama a atenção é os soft skills, ou seja, como me comunico, como dou feedback, cómo me relaciono con las personas dentro de la organización, cómo soy un buen líder, cómo soy un buen colaborador, un buen empleado, ¿no? Eso lógicamente, como dijiste, Arturo, es una de las cosas que yo trabajo mucho dentro de la prosa convertida, por ejemplo, para hacer con que la cosa camine de uma maneira especial, né? E aí, para mim, principalmente, decir a las personas, principalmente, não solamente os jovens, não, pero las personas mais seniores também, não, porque nós temos um problema hoje, né? Temos 8,2 bilhões de pessoas no planeta, não? Como vamos a generar empleo para todas estas personas. Y yo hice un estudio recién, yo creo que hay ahí
un desvío, pero de una manera macro, por este mundo ya pasaron cerquita de 117 billones de Claro, personas, ¿no? 1.000 millones, ustedes dicen, ¿no? Eh, claro, 117, ¿no? De las cuales cerca de 7 u 8% están vivas. Nosotros somos ese claro, 7 u 8% acá, ¿no? ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es la marca que queremos dejar en este mundo? Como persona, como profesional, como colaborador, como líder, ¿no? Entonces, hay un mensaje por detrás de todo eso que es muy importante. Y a mí, como dijo Arturo, un conector, ¿no? A mí me gusta conectar educación, personas, supply chain, no solo supply chain, ¿no? Liderazgo, todo eso. Entonces, yo creo que una persona es un conjunto de cosas, ¿no? Una persona no es supply chain, una persona no es claro. solamente un líder, una persona no es solamente un padre, una madre, ¿no? Hay un contexto, todo eso. No sé si contesté la pregunta, Sí, sí, pero sí, sí. es un poco de la forma como yo trabajo. No, y la contestaste muy bien. De Sí, sin hecho, duda. me encantaría hacerte esta. O sea, lo que tú mencionas es importantísimo. Todo cambio, toda mejora requiere líderes, ¿no es cierto? Y como tú dices, más allá del hard skill que hoy se consigue, digamos, casi que en el celular, tienes toda la información que yo tuve en la universidad hace 25 años, ¿no? Es el soft skill, es lo que inspira al resto y lo que a la que tú puedes hacer mover a tu organización. En toda tu experiencia, y de hecho, en la cantidad de conversaciones que has tenido en tu podcast, ¿qué rasgo, qué patrón has identificado en aquellos líderes que terminan siendo más exitosos, ¿no? En supply chain? Personales, ¿no? Rasgos de liderazgo. Quiero decir. É uma pergunta muito interessante e muito importante, não? Porque os líderes que eu he identificado, que passam principalmente por Prosa Cobertalha, ou que eu conosco, porque conosco a muitos de eles, não? São aqueles que primeiro, les gustam as pessoas, né? Ou seja, um líder necessita gostar de las pessoas. Segundo, assumir errores, não? Assumir desafios, challenges, retos, não? Isso é muito importante. E outra coisa que é muito importante, que eu vejo em los líderes e que eu percebo que é muito importante, é a capacidade, como vou dizer em espanhol, amortiguar, como digo em espanhol. Ou seja, muitas vezes Amortiguar. una persona recibe la presión de toda la organización Sí, y del claro, mercado, ¿no? Y Ujú. claro, un líder consciente sabe absorber esta presión y no dejar que esta presión pase a los demás, ¿no? A las otras personas que están en la organización. Sí. Entonces, si yo puedo comparar un líder y un jefe, ¿no? El líder es que absorbe eso, ¿no? Como una esponja, ¿no? Y el jefe es que, ah, diferentemente de absorber, multiplica este factor pasando para Mm, el team. Y la gente tiene que trabajar sob presión, ¿ah? Sob presión. Y muchas veces acaba afectando, termina por afectar el resultado, impacta el resultado final. Entonces, yo veo eso en muchas personas, muchos líderes transformacionales, ¿ah? Eh, y que tengo nombres y que hago como importante relacionar con ellos porque realmente son personas que tienen una capacidad muy fuerte de liderazgo, ¿no? Hoy mismo estaba charlando con un CEO de una importante empresa en Brasil de atacado y lógico, atacado nosotros sabemos, todos nosotros sabemos aquí que tiene 2-3% de margen. Imagine la presión que tiene un retail, né? Um minorista, um atacadista, né? Que é um wholesale. Né? Atacadista em espanhol é atacadista mesmo, não? É maiorista, não? Maiorista, mayorista. ok, maiorista, Es un maiorista, mayorista. não? Sí, entonces la capacidad que tiene que tener esta persona, no, aunque le guste
desafíos, tiene que tomar cuidado para que los errores no sean muy fuertes, porque si el error fue muy fuerte va a afectar a Claro, margen claro. de la organización, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Un poco eso. ¿No? Yo mismo he estado en esa situación en retrospectiva, ¿no? He analizado, a ver, ¿cuál fue el error que cometí? ¿Cómo lo podría hacer mejor? Por ejemplo, un error que cometí, y yo me imagino que mucha gente debe haber cometido, es la desalineación entre negocio y supply chain. Ujú. De, eh, eh, de la organización. A otra es la parte, o sea, organización y procesos, ¿no? Y la Ujú, otra parte es la parte de la cultura. ¿Ah? Dentro de cultura yo pongo ahí la gente, ¿no? Eh, un líder necesita conocer a la cultura, ¿no? O sea, ya decía Peter Drucker, ¿no? Que la estrategia come la cultura, o Con mi cultura. mejor, la cultura La come la cultura es como la estrategia, estrategia. ¿ah? Sí. En el desayuno. ¿Ah? Ese es lo que dijo Peter Drucker. Y ese punto es muy importante, porque muchas veces yo desarrollo una estrategia, pero la cultura de la empresa no se adecua a la estrategia. Entonces, un claro, líder necesita conocer la cultura para desarrollar la estrategia o preparar a la gente para implementar la estrategia. Ese es un punto cultural, ¿no? Y eso pasa incluso por comportamiento de las personas, necesita de ayuda de HR o de recursos humanos y todo eso, ¿no? Y el segundo punto que un error, ¿no? Entonces, el primer error es no tratar la cultura de una manera adecuada. Y el segundo error es no entender las personas que tienen las manos, ¿no? Sea las personas que estén en ventas, la persona que esté en supply chain, que esté en HR, o sea, son las personas que van a hacer las cosas acontecerem dentro de la organización. Si yo no conozco a las personas, no logro dar a ellas las herramientas necesarias para trabajar. Eso es un desconocimiento del papel de liderazgo muy fuerte. ¿Ah? Y entonces, ese es un punto que conecta muy fuertemente con los aspectos técnicos de logística, de supply chain, de planeamiento, de compras, y todo eso. Entonces, muchas veces nosotros queremos eh, 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 arrumar o reparar los procesos dentro de la organización, pero no prestamos atención en las personas. El foco tiene que ser las personas, ¿eh? Cuando se Ujú. está en el rol de liderazgo. Pablo, y con respecto a las tecnologías, se habla mucho de inteligencia artificial, mucho de digital twins, de control tower, etcétera. Tanto que parece a veces inclusive que son buzzwords, ¿no? Que son palabras vacías, sin concepto detrás. ¿Hasta qué punto sí, hasta qué punto no? ¿Cuál es tu óptica con respecto a las tecnologías y cuáles tú piensas que sí han venido para quedarse y que hay que subirse a ese carro? Esa es una pregunta muy importante, porque el futuro de supply chain pasa por tecnología, ¿no? Y la tecnología hoy es parte de la organización. Nosotros, años atrás, nosotros decíamos que habían cuatro pilares, ¿no? Estrategia, procesos, personas y tecnología. Tecnología era el último de eso todo, ¿no? Pero el punto es que nosotros entendemos que la estrategia es importante, que las personas son importantes, que los procesos muy bien orientados y construidos, desarrollados son importantes. Y la tecnología hoy, nosotros no escuchamos más hablar de ERP. ERP es un given, ¿no? O sea, sí, es claro, algo que está ahí. claro. Toda empresa debe tener, los grandotes y los chiquitos, ¿no? Todos deben tener, ya no es un diferencial tener ERP. Diferencial sí tiene una buena implementación, pero cuando nosotros evolucionamos un poco dentro de la tecnología, tener
muitas vezes um bom TMS, que é um Transportation Management System, um WMS, Warehouse Management System, é importante, pero não todos. Não todos, não? Há que evaluar quando, né? Eu hago mentorias e muitas vezes o mentorado, Paulo, necessito de um WMS. Por que necessita de um WMS? Não? Claro, Há que fazer perguntas para ver se realmente necessita. Então, aí, e são sistemas tradicionais. E depois nós movemos um pouco para uma tecnologia, né? Como eu trabalhei muito com supply chain, com tecnologia, de certa forma, eu busco sempre a conexão entre esses. Además, eu sou um senior advisor de duas empresas de tecnologia. Uma, basicamente, inteligência artificial, e outra que tem toda a parte de Sales Operations Planning, não? Com pricing e tudo isso, tem a suite completa, porque eu entendo que Sales Operations Planning faz a diferença porque é cross organization, não passa por toda a organização. Então, sistemas tradicionais, sim, roteirização e tudo isso. Pero agora a discussão está muito forte acerca de blockchain, acerca de inteligência artificial, ou seja, digital twins, né, os gemelos digitais. Então, ¿qué pasa con eso, no? Es, como digo, Arturo, ¿es buzzword o no? ¿No? claro. Yo siempre creo que hay un exagero muchas veces en algunas Mm, cosas, ¿no? Pero la inteligencia artificial eh, será cerebro, cerebro, ¿no? ¿Es cerebro? cerebro. Cerebro, sí. Será el cerebro operativo y estratégico de toda la cadena de suministro. Mm, Y mira, hoy ya la tenemos en muchas organizaciones, en muchas empresas. Muchas veces utilizamos algunas grandes empresas como Apple, como Amazon, como ejemplos, ¿no? Pero no solo somente ellas, ¿no? Claro, Unilever, Procter Gamble, L'Oreal, né? claro, Muitas da indústria automotiva, muitas empresas realmente estão utilizando para coletar os dados, ¿no? Trabalhar os dados e transformá-los em decisões. E, además, temos os gemelos digitais, não? Os gemelos são muito importantes dentro da organização, porque economiza tempo. Tu, se sabes trabalhar bem com gemelos digitais, não necessitas, né, construir uma planta para saber se a planta vai funcionar, vai dar certo ujú. ou claro, não. claro. Com, Lo com, simulas, claro. No, sim, lo que dices me gusta mucho, de hecho, porque lo hemos estado conversando hace poco. Y yo quiero hacerte la pregunta al revés, ¿no? Porque hoy hay una cantidad inmensa, ¿no? De algunas ya son tendencia, algunas son nuevos conceptos que van llegando, pero donde veo y quisiera escuchar tu opinión es, en algunas áreas, digamos, del supply chain, la digitalización sí está generando impacto real, por ejemplo, planeación, ¿no es cierto? ¿En cuáles crees que tú sigues viendo que solo se digitalizan problemas antiguos? ¿No? O sea, donde se compra tecnología, ¿no? Y realmente los problemas son de base, de proceso, de concepto. ¿Cómo lo ves esto? sim. Isso é importante, porque em realidade, o que a gente necessita fazer quando trabalha com essa situação de supply chain, e principalmente a parte de digitalização, não é solamente, ok, há um aplicativo, um software no mercado, vou aí e lo compro e pongo lá em minha empresa. Não, eu necessito mirar a minha empresa, porque Claro, muitas vezes temos o controle do controle, não? claro, Esse é um controle do controle. Essa é uma coisa que sempre hablo com as pessoas quando vou fazer as mentorias ou workshops, porque o que passa, a gente muitas vezes tem todo um processo. Há que revisar esse processo para ver se esse processo é muito importante. A mim me gusta de utilizar uma outra frase muito importante, não? Que é
no existe más, ¿cómo voy a decir en español? No existe nada más inútil que hacer muy bien hecho algo que no necesita ser hecho. No sé Claro, si claro, claro. me Sí, no, explico, se ¿no? entiende. Tal cual, ¿Eh? tal cual, tal cual, tal É, cual. entonces, lo que pasa es que muchas veces nosotros no vemos el proceso, ¿eh? Pedimos cosas a nuestros funcionarios dentro de la organización, que ellos hacen y rápidamente ponen en nuestra mesa, ¿no? En nuestro escritorio y bien, no lo vemos, ¿eh? Entonces, ¿por qué la persona está haciendo este tipo de trabajo? Entonces, tu pregunta, solo para dar un ejemplo muy simples, muy sencillo, ¿no? Eh, el punto acá es, hay que hacer una miradita, una revisión del proceso, ¿no? Porque eso también incluso me trae a la memoria algo que el líder debe hacer, ¿no? El líder debe conocer y tener una visión end-to-end, ¿no? Él tiene, Claro, y cuando digo end-to-end, de fin a fin, dentro claro, de la organización, no es desde la entrada, desde el inbound hasta el outbound. Yo necesito entender mi proveedor, el proveedor del claro, la proveedor, cadena. ¿ah? Porque Correcto, Claro, hoy correcto. tengo que tratar los riesgos dentro de la organización, tengo que Ujú. conocer el cliente y el cliente de mi cliente. Entonces, hay cosas que, y eso lleva siempre a una comunicación clara. Muchas veces la gente pregunta, pero Paulo, ¿cómo voy a hacer eso? No tengo tiempo, no hay, estoy en la operación, pero tú tienes un time, delega Sí, al equipo, ¿no? Esa es la inteligencia que uno tiene. A mí me gusta la frase de Bill Gates, ¿no? O sea, yo quiero contratar personas que sepan más que yo, ¿no? Para claro. por poner en mi supuesto. organización. Ese es el líder, ¿no? Sí, totalmente. Pablo, ya como para ir cerrando, que el tiempo nos gana. Cuéntanos un poco de tu rol ahora como evangelizador del supply chain, como autor, como podcaster, como speaker. Cuéntanos de esa nueva versión de Paulo. Sí, a mí me gusta hablar un poco de eso, ¿no? Porque es importante. He escrito 15 libros, ¿no? El primer libro yo escribí publiqué en 2003, ¿eh? Ahora está en la cuarta edición. Es un libro que yo diría que en Brasil es un bestseller de supply chain y logística. Es un libro muy utilizado en la parte académica acá, en las academias y también por profesionales, ¿no? Eh, y además yo escribí otros libros, ¿no? El 15º libro está saliendo ahora en diciembre, enero, quizás retrase un poquito, porque yo estoy buscando patrocinio ahí para el libro, Ujú, pero ujú, será lanzado en breve. Entonces, la educación es un punto extremadamente importante porque yo entiendo que las personas tienen que tener la habilidad de buscar la educación de alguna manera y aprender siempre, ¿no? Aprender siempre. Y ujú. durante la pandemia, yo creé un canal en YouTube que se llama Prosa con Bertalia, Está el eh, link más abajo. que sí, Vamos a dejar el link ahora. ok, y sí que el link está abajo, ¿no? Sí, Ahí vamos a está ponerlo. abajo. Eh, eh, y durante la pandemia, ¿por qué fue generado este canal? Porque los profesores, los maestros tenían dificultades de enseñar a los alumnos de una forma online, tenía que ser online. Entonces, yo generé este canal y este canal hoy está muy bien, Mm. tiene más de 1000 vídeos vueltos aí principalmente a la parte de supply chain, Anota, anota. com executivos, com executivos e não executivos, não? Ou seja, Ujú. por exemplo, qual é o rol de um analista de logística, por exemplo? Eu tenho aí gente hablando isso. Arturo estuvo em El Canal, não? E agora estou abrindo mais, né? Porque já tive
prosas, né? Llamo de prosas con Bertaglia, con personas de Estados Unidos, con personas de Chile, de Argentina, de Perú, de Costa Rica, de España. Entonces, y muchos brasileños que viven en el exterior, ¿no? Entonces, ese es importante. Y en el LinkedIn, yo hago posts every day, todos los días, ¿no? Entonces, pero son posts que son postajes, ¿no? Que son direccionadas al conocimiento. Hay uno que se llama Supply Chain en Foco, que son 4 ediciones, empieza el lunes, ¿no? Segunda lunes, martes, Lunes. miércoles y jueves, ¿no? Entonces, ese 4 días tiene ahí algo que dura con 2 minutos, 3 minutitos, se puede leerlo. Y tengo también una comunidad en WhatsApp, pero una comunidad cerrada, no hay buen día, boa tarde, cosas de ese tipo. Es una Claro, comunidad donde publico las mías cosas, ¿no? Para que la gente pueda accesarla. Entonces, aquí o acá queda el convite también para el LinkedIn, para que la gente pueda aí, eu sei que é um pouco difícil, se bem que hoje seguro. se põe translate, né? De português se passa a espanhol com Sí, muita facilidade. sí. Perfecto. Entonces, contamos ya contigo para marzo, aquí en Perú, más o menos, trayendo una copia impresa autografiada para regalarlos a las personas que nos siguen, por supuesto. Ah, Buenísimo, sim? Como buenísimo. não? Perfecto. Y Como não? hacemos un live, una sesión en vivo, además. Ok. Ok. Perfecto. Queda la invitación lanzada. Vamos a la última sección, Paulo, ya para cerrar ahora sí. Son 5 preguntas ping-pong, ¿ya? Son preguntas cortitas, respuestas igualmente cortas. Vamos. Un libro que todo profesional de supply chain debe leer. Alguno de los tuyos, imagino. Puede ser el mío, ¿ah? Pero Mm, como ya hablé del mío, de logística y manejo de la cadena de suministro, yo diría que la gente debería leer el libro de Eliyahu Goldratt, ¿ah? Que es ujú. La Meta. No La sé si meta. en español La el meta. título es La Meta, ¿ah? La meta, sí. ¿Ah? Lindo. Y el libro mío es solo en portugués, ¿no? Si la gente tiene Mm, acceso a leer en portugués, se puede comprar en Amazon y todo más. Mas ujú. si no puede, seguramente La Meta está en español también. Es el libro que todos deberían leer. Perfecto. Un error común que las empresas siguen cometiendo en cadena de suministro. Mm, déjamelo pensar un poquito, ¿no? Eh, Yo esta semana estoy escribiendo sobre decisión, toma de decisión, ¿no? Yo Ujú. creo que es un poco de... ¿Existe la palabra confundir? Sí. Confundir Sí, velocidad con claridad. ¿Ah? Ujú. Confundir velocidad con claridad. O sea, la gente decide muy rápido, pero no deciden bien. Por Claro. eso yo resolví escribir un poco acerca de las decisiones que está ahí. Entonces, en resumen sería, vamos a ver, confundir velocidad con claridad, deciden rápido, pero no deciden bien. Ese es el resumen. Perfecto. Clarísimo. Tecnología que más transformará la logística en los próximos 5 años. Mm. Son muchas, pero yo soy un usuario muy fuerte, un hard user de inteligencia artificial. Entonces, inteligencia artificial claro. aplicada a planeamiento y transporte y a muchas Mm, otras cosas en supply chain. Eso es inteligencia Claro. artificial. Si la gente puede invertir un poco de tiempo para conocer más que eso, adelante. buenísimo. Un consejo para jóvenes que inician en supply chain. Mm. Un poco de lo que ya he dicho, ¿no? Aprender siempre. ¿Eh? Aprendan siempre y cuestionen siempre. Hacer Ujú. preguntas buenas es muy importante. Y otra cosa que me gustaría poner aquí, no solo para los jóvenes, pero principalmente para los jóvenes, Sí, curiosidad. La eso. curiosidad es la Claro. mayor ventaja competitiva de una persona. Perfecto. Sacamos un clip de esto, productor, por favor. ¿No es Palabra cierto? que mejor define el futuro de la logística en la TAM. Mm.
siempre lucho por eso, por integración. Qué lindo. Gran respuesta esa. Perfecto. Tremenda, muy reflexiva. Bien, sí, porque integración es clave dentro de la organización. Yo tengo ¿Conocen a un animalito llamado ornitorrinco? Sí, sí. Sí, entonces yo tengo una simulación que muchas veces yo hago dentro de las organizaciones, que es dividir la gente en pequeños grupos, genero unos papelitos y doy características de un animalito para el primer grupo, características de un otro animalito para el segundo grupo, características de otro animalito para el tercer grupo. ¿Ah? Y el primer grupo va a decir, mira, es un pato, el segundo va a decir, es un perro, el tercero va a decir, es una balena, ¿no? Pero cuando yo pego agarro todos esos papelitos y junto y muestro todas las características, solo tiene un animal, el ornitorrinco. Qué Y el buena. punto que digo acá es el siguiente: dentro de la organización pasa el mismo. O sea, si la gente no conoce la organización, está siempre trabajando dentro de un silo, dentro de un departamento, Claro. sin que haga una visión end-to-end. No necesita trabajar el end-to-end, pero necesita saber en qué está impactando el otro departamento. Por ejemplo, la parte de ventas impactando planeamiento, impactando manufactura, compras, todo eso, ¿no? Entonces, no es pensar en una cajita cerrada, ¿no? Pero amplificar eso y ver el todo. Yo sé que la organización muchas veces es medida por departamento, por silo, ¿no? Pero hay que ver el todo. Perfecto. Está clarísimo, Pablo. Te agradecemos profundamente por este espacio. Quedo muy contento, emocionado con tus palabras, además, con esta invocación a los jóvenes, a las nuevas generaciones, esta visión de integración que tanta falta hace, sobre todo en nuestros países, ¿no? No sé, Álvaro, algo más para cerrar. Me encantó lo que hemos conversado hoy. Gracias, Pablo, por darnos tu visión, riquísima, digamos, no solamente en experiencia y supply chain, sino como tú sí eres podcaster. Nosotros estamos empezando a jugar con este aparatito que se llama podcast, pero justo he estado leyendo, he estado viendo varios de tus capítulos y sacando los mejores aprendizajes. Espero que algún día nos acerquemos, no sé si a los 1000, al menos a los 100 capítulos, aprendiendo bastante de ti. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio y por la conversación, ¿no? Que para mí fue realmente muy rica, ¿no? Y me encanta Perú y los peruanos, ¿no? Y también un mensaje, ¿no? Que cuando compartimos conocimiento, todos nosotros crecemos. Existe la palabra crecer, ¿no? Sí, Crecemos. sí, claro. Eh, entonces, eso, cuando juntamos las fuerzas, y yo creo en eso, cuando juntamos las fuerzas, nosotros generamos un talento increíble, porque talento muchas veces no reside en una persona, pero en un grupo de personas, en un equipo, ¿no? Que es diverso, que tiene pensamiento diferente, todo eso. Y a mí me gusta hablar un poco de eso, ¿no? Entonces, un fuerte abrazo a ustedes, Fantástico. gratidão. Y como siempre digo en la prosa convertida, al infinito y más allá. Lo máximo. Qué Muchísimas buena gracias. Muchas gracias a todos los que nos siguen. No olviden darle like a este episodio, activar la campanita y feliz año para todos. By the way, Pablo, no te contamos, pero este es el primer episodio del año, así que de aquí con las mejores vibras para todos los que nos siguen. Gracias mil. Chao, Chao, chao. chao. Este episodio es auspiciado por Flexi, el WMS más simple y práctico para mantener tu logística bajo control. 8bits simplifica tu cadena de suministro. Visítanos en 8bits.lat.
decir, hay más que decir, hay más que decir, hay más que decir. No lo dudes.